la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios es el que nos fortalece para vencer al mundo y para mantenernos firmes en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las incertidumbres. El Espíritu de Dios, pues nosotros vemos que pues, es Dios mismo dentro de nosotros. Y ese es un misterio que aún en el Antiguo Pacto no tenían revelado. Y hasta hoy día nosotros entendemos un poco lo que significa de que Dios more dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos bautizados, renacidos. La palabra bautismo quiere decir que renace nuevamente como una nueva criatura, que morimos y que resucitamos con el Señor Jesucristo. Y el bautismo pues viene incluido cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Por eso nosotros a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que en el día de Pentecostés, hace más de 2000 años, fue cuando el Espíritu descendió a la tierra y pues nosotros vemos cómo cambió el mundo. En 2000 años, menos de 2000 años, se lograron muchos avances que en 4000 años no se habían logrado y a pasos agigantados. Por eso nosotros vemos que la Biblia dice que el Espíritu de Dios es la luz que nosotros necesitamos y es la vida que todo ser humano necesita para seguir hacia adelante, porque el conocimiento de Dios, pues nosotros vemos que está hoy más que nunca a nuestro alcance. Y en el libro de Hechos capítulo 2 es cuando hay una transformación en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nosotros vemos que ahora sí puede estar con los seres humanos. El Espíritu de Dios no es una fuerza, no es una energía o algo inferior a Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso la Biblia dice que Dios, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, pues es imperdonable. ¿Por qué? Porque cuando se blasfema contra el Espíritu de Dios, se blasfema contra el mismo Dios viviente. Se blasfema en contra de la obra de Dios. Porque nosotros vemos desde el principio que cuando el mundo quedó en desorden, la Biblia dice que el Espíritu de Dios trajo orden a este planeta. Y también quiere traer orden a nuestras vidas, porque pues nosotros desde el principio fuimos creados para ser guiados por Dios. No hay otro camino que nosotros podamos elegir, que nosotros podamos caminar más que estar en la presencia de Dios, más que ser guiados por Dios, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pudo habernos hecho otra imagen, como los seres vivientes o cualquier otra imagen de las que la Biblia nos habla, pero la Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su imagen de Dios nos hizo y a su semejanza. Por eso el ser humano es creativo, el ser humano es constructor, el ser humano puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Y nosotros vemos que para eso vino el Señor Jesucristo a la tierra, para que perdone nuestros pecados, para exponer el mal, para vencer el mal, para morir y resucitar al tercer día, y por su sangre nosotros seamos redimidos, pero también vino para que pudiéramos tener acceso a Dios mismo, para que nosotros fuéramos una habitación de Dios a través del Espíritu de Dios en nuestra vida, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos guía a la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Ya cuando nosotros leemos
que el día de Pentecostés ya nosotros sabemos de qué está hablando. Porque en el día de Pentecostés, cuando los israelitas salieron de Egipto, en el primer día de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la primera Pascua en Egipto, Dios les dio sus mandamientos. Dios los mandó llamar y Dios habló con ellos y les dio sus mandamientos. Ya luego ellos pues no pudieron escuchar las palabras que Dios estaba hablando, como ya lo estuvimos viendo. Entonces, el día de Pentecostés, aquí son 50 días después de la crucifixión del Mesías. En el antiguo pacto, las leyes estaban escritas en piedra, y en el nuevo pacto las leyes están dentro de nosotros. Escribiré mis leyes en su mente y las pondré en su corazón. O las escribiré en su corazón y las pondré en su mente, de acuerdo a Jeremías 31:31. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Dios no trajo otra cosa más que el mismo poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? En la obediencia. No está en hacer espectáculos o creer que uno tiene poderes y todo. Eso no sé ni de dónde lo sacaron. La palabra de Dios dice que Dios se complace más en la obediencia y en que pongamos atención a su palabra, a la palabra de Dios, escrita, pues en este tiempo en hojas, pero en aquel tiempo en rollos, o poner atención a su palabra cuando cuando leían la palabra de Dios en aquel tiempo, porque sacaban el Pentateuco y todo el pueblo se reunía en el tiempo de Moisés, y Moisés les leía la ley de Dios, los 5 libros de Moisés, los 5 libros de Dios dados a Moisés. Entonces nosotros vemos que ahí es donde nosotros comenzamos el nuevo cambio, ahí es donde está el poder de Dios, en la obediencia. Y mientras más escuchamos la palabra de Dios, nuestra carne va menguando, nuestras luchas se pueden hacer menos fuertes, podemos vencer al mal a través de la palabra de Dios. Porque algo que nosotros tenemos que tener en mente de nosotros como seres creados es de que nosotros somos programables. Nosotros fuimos creados para ser programados por Dios, llenados de su palabra, programados, ¿verdad? Que nuestra mente y corazón, espíritu y alma estén llenos de la palabra de Dios. Por eso cuando Dios se presentó a Adán, le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? Dios no le dijo: Adán, ¿cómo se te ocurrió? Adán, ¿de dónde tú sacaste eso? No, Dios le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para ser llenos de Dios, para ser enseñados por Dios. Y ese es el nuevo pacto del que hablaban los profetas. Ese es el nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo, que dijo: he aquí, ¿verdad? Es un nuevo pacto en el ceder de la Pascua. Por eso nosotros tenemos que ser renovados y saber bien cuál es el propósito del Espíritu de Dios y de su palabra en nuestras vidas. Tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados, tenemos que ser un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquel en el cual nosotros somos enseñados por la palabra de Dios, ser guiados por la palabra de Dios. Nuestro manual de conducta de vida tiene que ser la Escritura, la palabra de Dios, porque la Biblia pues nos habla de todo, hasta de cómo tratar a los animales, de cómo tratar a nuestras mascotas. La Biblia dice que el hombre justo trata bien a su mascota, su bestia, dice. Entonces, por eso Dios, desde cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, todo es escrito en la palabra de Dios. Ese es el manual que nosotros necesitamos en nuestras vidas.
la palabra de Dios, y es la que va a hacer el cambio en nosotros. La Biblia dice que Dios os santifique espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo Dios lo va a santificar? A través de su palabra, porque el poder no lo tenemos nosotros. Entonces, por eso Dios le dijo a los israelitas: pongan mis leyes en los dinteles, en todas partes donde puedan verlos, para que sus mentes y sus corazones y su carne sean transformados a la semejanza moral, que le agrademos a Dios. Por eso el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Y dónde está la justicia? Pues en su palabra. Ahí es donde nosotros vemos que está la justicia de Dios. Por eso nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que tener en mente que ya nuestra vida depende de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, del estudio de la palabra de Dios. De eso, si no hacemos eso, vamos a sufrir. Como ahorita lo vamos a ver con el libro de los Corintios, que tenían todos los dones, pero eran carnales, porque había envidia, celos, como ahorita vamos a ver todo eso. Pero nosotros vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, pues hoy ya sabemos ahora sí de lo que habla. No era un momento aleatorio de que se les ocurrió. No, eso ya ellos ya lo sabían, como ya nosotros ahora lo sabemos. Que eran 50 días después de que recibieron, de que salieron de Egipto, de que tuvieron la primera Pascua. 50 días después, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Por qué? Porque era una fiesta en la cual todos los judíos, era una de las 3 fiestas donde todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, tenían que estar reunidos, porque después de la cautividad de los asirios, las 10 tribus, menos la de Benjamín y la de Judá, las otras 10 tribus quedaron esparcidas por toda la región del Medio Oriente, por todo el mundo. Entonces, y ellos tenían que volver para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, como ellos nacieron en otros países, ellos hablaban, pues como hoy en día, ¿no? Los judíos, hay judíos que hablan hebreos que hablan español, otros que hablan inglés, otros que hablan portugués, otros que hablan, de diferentes idiomas. Unos tienen el español de México, otros tienen el español de Argentina, otros tienen el español de Chile, otros tienen el español de España, diferentes vocabulario, diferentes maneras de expresarse, pero tienen en común que la mayoría de ellos, si no es que todos ellos, hablan hebreo. Entonces, de la misma manera, en este tiempo había personas de muchas regiones que venían a esta fiesta de Pentecostés, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, ¿verdad? El 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué? Porque pues se conocía de dónde era la persona. Y ellos decían: y eso es porque saben nuestros idiomas de nacimiento. Porque saben ese idioma. No es de que hablaban cosas sin sentido.
Eso definitivamente no es ni bíblico. La Biblia dice que cuando hablaban palabras angelicales y todo eso, ellos están hablando como cuando los ángeles se presentaron con los pastores. Los ángeles, cuando se presentaron con los pastores, cuando nació el Mesías, nosotros vemos que los pastores le entendieron perfectamente lo que estaban hablando. ¿Y qué era lo que estaban hablando? Estaban glorificando a Dios. Esas son las lenguas angelicales, no es otra cosa, ¿verdad? Pues sí, no es. Y la Biblia dice que cuando uno hable lenguas o otros idiomas, si no hay intérprete, pues que se calle, porque imagínense, si viene una persona aquí y habla ruso, pues él va a ser edificado, pero a ver quién va a entender, ¿cómo vamos a decir amén si habla ruso? Pero si hay alguien que puede interpretar ese idioma, pues que lo interprete. Y uno a la vez, eso lo especifica, pues con más claro, bueno, pues como el agua, lo especifica el libro de Corintios. Pero nosotros, perdón, a veces queremos ir, bueno, el ser humano a veces quiere ir más allá. ¿Para qué? Para impresionar. Yo no sé para qué lo quieren hacer. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que estas personas tenían una lengua materna en la cual ellos hablaban perfectamente el idioma. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia es muy clara. No sé de dónde sacaron otras cosas. La verdad no lo sé. No lo sé, pero nosotros vemos que es lo que la Biblia dice. ¿Cómo pues dice? Estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? En la que, miren, llegaron al colmo. Las personas llegaron, es que miren, les digo que cuando nosotros no nos agarramos de la palabra de Dios dentro de la iglesia, podemos desviarnos. Porque nosotros, hace unos años atrás, la moda de hablar en lenguas era hablar como animales. Llegaron al colmo que había personas, hombres, que tenían a veces una mujer, a veces otro hombre, estaban de rodillas actuando como si fueran perros, literalmente, hasta le hacían guau guau, y otros como chango, y miren, eso lo pueden ver en internet. Se llegó al colmo absurdo en el de que el don de idiomas fue cambiado por el idioma de animales dentro de la iglesia. Y yo cuando veía eso, yo decía, pero si esos son personas adultas, mayores, que se veían personas serias, que no andaban, ¿verdad?, con juegos ni nada de eso. Tú veías personas adultas, personas así serias, con porte serio y todos actuando pues de esa manera tan vergonzosa, como animales ladrando y todo eso. ¿Por qué? Porque supuestamente decía que hablaban idiomas y todas esas cosas. Y les digo, cuando dejamos que nos lleven nuestras emociones, vamos a terminar actuando como animales. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios los deja en sus pasiones y le dan culto a las bestias de la tierra. Y habla desde las aves, empieza con los cuadrúpedos y termina con los reptiles, los que se arrastran. Por eso es muy importante que nosotros seamos guiados por la Biblia. Déjenle pregunto a mi confidente de secundaria a ver qué consejo me da. No, mejor pregúntale a la Biblia. Y ahora, si tienes una persona que va a usar la Biblia, pues sí, pregúntale. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que hasta dentro de la iglesia, iglesias llenísimas, grandísimas, que te daban el micrófono y es que les digo que llegaron al ridículo, al colmo, y decían que era el Espíritu de Dios, por favor.
Y ya, ¿verdad? Como ya pasó y todo eso. Pero ¿por qué pasó eso? Porque les digo, se dejaban llevar por sus emociones antes que por la palabra de Dios. Y otros, como los fariseos y los escribas y esa gente, se dejaban llevar más por las costumbres de los ancianos, no por la Biblia. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo les pidió mucho a los líderes. Y les dijo, ustedes invalidan los mandamientos por sus costumbres. Y es lo mismo que pasa hoy en día con muchos hebreos y muchos judíos. Entonces nosotros vemos que aquí era un idioma claro, ¿verdad? Nosotros vemos en el libro de Corintios, dicen, bueno, aquí da la lista: portos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ese era el idioma muy confuso. El idioma egipcio, el idioma romano, eran idiomas completamente diferentes al idioma hebreo, tanto con su pronunciación como sus escrituras, y por eso se quedaron ellos sorprendidos. Oye, ¿cómo saben hablar estos? Este idioma es como si nosotros de repente ya supiéramos chino, mandarín, o japonés, o hebreo, que son palabras que hasta nuestra lengua no está entrenada para decir esas palabras. Y aquí lo que pasó fue que estos galileos hablaban perfectamente, glorificando a Dios las maravillas. Igual que los ángeles, que decían, ¿verdad? Bendito el Dios, hosana en las alturas, paz en el cielo y en la tierra. Esas son las palabras que hablaban, no otra cosa. No otra cosa. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia de que, pues es que esto está clarísimo en las Escrituras. Clarísimo. Por eso el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda justicia, a toda verdad, y toda verdad y toda justicia, todo consejo de Dios está en las palabras de Dios. El libro de los Proverbios nos enseña muchas cosas, hasta ser buenos administradores de todo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, el libro de los Salmos nos enseña cómo glorificar a Dios, cantos y todo eso, las salutaciones de Pablo. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia que el Espíritu de Dios es el que nos enseña. Miren, aquí dice judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, porque hablaban diferentes idiomas, que había personas que los entendían. Y los que se burlaban y decían eso, pues eran las personas que vivían ahí con ellos. Pero los que venían de otras regiones, ellos estaban con el ojo cuadrado, con la boca abierta, porque ellos sabían lo que estaban diciendo estas personas. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que aquí había mucho más, burlándose decían, estos están llenos de puercos. Pensaban que estaban borrachos, igual que le pasó a Ana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendían las maravillas de Dios, no entendían lo que decía más adelante en el discurso de Pedro, donde decía, ¿verdad? Hablando de las profecías de Joel, de Joel, que decía, ¿verdad?, que esto iba a acontecer. ¿Y qué es lo que quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es de que el Evangelio que fue dado a los judíos ya estaba preparado para el mundo entero, para que el mundo entero conociera al Mesías, al que podía salvarlos de sus pecados, porque ese es el mensaje principal del Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo primordialmente es para que nos salve del mismo infierno, de la condenación eterna. Es para eso el Evangelio, la salvación. Pues para eso murió el Señor Jesucristo, no para dar espectáculos, no para dar shows, ¿verdad? De que recibo, bueno, es que de verdad que
se llegaba hasta al absurdo. Uno recuerda los videos esos, y uno decía, pero pues que no leen la Biblia, ¿o qué? Y ya, ¿verdad? Ya no se llenaba del Espíritu de Dios, ya se llenaba de harina, de Gatorade. Y ahorita pues se oye como chistoso y eso, pero es que pues eso es lo que... No sé si todavía lo hay, todavía es eso, pero esos movimientos yo espero que ya hayan menguado, pero a veces lo dudo. A veces lo dudo porque a veces es mejor, más fácil alterar las emociones del ser humano que someterlas a la obediencia a Dios. Entonces nosotros vemos aquí en el libro de los Corintios, en su capítulo 1, en su versículo 4, dice: gracias doy a mí Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Miren, estos daban testimonio de que eran cristianos por los demás. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo comienza con ellos, pues sí, hablando de cómo Dios, cómo por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, estaba cumpliendo lo que había sido prometido por Dios. Todas estas cosas, en todos los dones, en toda sabiduría, en toda ciencia, en todo conocimiento, ¿verdad? En todo eso. Pero nosotros, como vamos a ver más adelante, por eso tenemos que tener... Miren, estas cosas que estamos hablando son cosas muy buenas. Muy buenas, porque hasta tenían, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre nosotros. ¿Verdad? El testimonio del Señor Jesucristo había sido confirmado pues, entre ellos, de que eran verdaderamente pues, hijos de Dios. Por eso nosotros no tenemos que descuidarnos. Porque les digo, nuestras emociones, sentimientos, bueno, todo eso nos puede engañar. Y tenemos que estar sobrios. El Espíritu de Dios nos va a redarguir: oye, eso no se hace. Oye, eso tampoco. Pero si nosotros tenemos un hábito de leer las Escrituras, es mucho mejor. Mucho mejor. Entonces nosotros vemos aquí el discernimiento va a estar mejor todavía. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya desde ahí, ¿verdad? Empiezan los problemas. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, miren, había ley de contiendas. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Vamos más, dice el 6, dice: así como el testimonio, dice desde el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación. Bueno, si no les falta ningún don, no les falta ningún don. Pero algo que nosotros tenemos que tener en mente es de que Pablo, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, muy bien, pero aquí no dice que tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Tenemos que diferenciar esas dos. Los dones
del Espíritu de Dios. Amor. El amor es sufrido, el amor es todo eso. Ellos aquí están empezando con pleitos, con disensiones, porque tienen todos los dones. Es que si yo tengo todo, entonces el don no me llena. Pues por lo que dice la Biblia, no. Pero bueno, más adelante. Dice, porque he sido informado acerca de Chloe, ¿verdad? Porque, pues, oigan, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si bautizaron a alguno, pues no me ha enviado Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que predicar? Con la cruz de Cristo. El apóstol Pablo podía darles una cátedra de la cultura, de la ciencia, de aquel tipo de la grecorromana y de todo eso, de la romana, de la griega y de la judía. Pero el apóstol Pablo se limitaba solamente a predicar a Cristo. Y como dice la Biblia, y este crucificado. Pero estos ya andaban, ¿verdad? No es que yo soy de Pablo, no es que yo soy de Cefas, es que es mejor Apolos. Es verdad, entonces Pablo dice, bueno, pues que ellos fueron los que murieron por ustedes. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, dice, también, bueno, eso ya verdad, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Dice en otra parte, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Sí, porque es que de verdad la sabiduría de este mundo a uno lo lleva a la locura. Miren al Sigmund Freud, cómo terminó en un manicomio. Stephen Hawking. Y bueno, todas esas personalidades que se creían sabios, otros poderosos, no poderosos, otros que manipulaban a sus países, sus gobiernos, como Stalin y todas esas gentes, como Adolfo Hitler y todos esos, terminaron locos, terminaron mal. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el único que realmente puede darnos cordura, o sea, que nos puede mantener cuerdos, no cordura que nos mantiene estables mentalmente, es Dios. Porque créanme, si Dios no estuviera, Dios mío, este mundo a uno sí lo vuelve loco. Sí lo vuelve loco. De muchas cosas. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Dónde está el poder de Dios? Está en la predicación del Evangelio. Ahí es donde está. A veces no lo entendemos, a veces a lo mejor hasta aburrimos a la gente que nos oyeron, pero es que ahí está el poder, la sabiduría. En la predicación de nuestro Señor Jesucristo y crucificado. Porque poco a poco, la Biblia dice que las palabras de Dios no regresan vacías. Porque se quedan en la mente, se quedan en el cuerpo, ¿verdad? Ya dijimos que el cuerpo, las células científicamente tienen memoria. Bueno, pues es eso de lo que está hablando. Tenemos que entender cómo nosotros fuimos diseñados. Para los que vivimos en el mundo, para los que vivimos en ¿cómo se llama? En vicios y todo eso, al principio no fue fácil, tuvimos que reprogramarnos. Y aún así a veces la carne quiere volver, ¿cómo no? Porque tenemos, pues eso. Lo malo es que a veces lo malo se pega más que lo bueno. Y a veces lo malo es más difícil que se olvide.
¿Por qué? Porque este cuerpo pues está destinado a la decadencia, está destinado al polvo, el cuerpo, pero el alma, que es la que nosotros a veces decimos, bueno, yo sé que eso no está bien, yo sé que robar es malo, yo sé que mentir es malo, esa es nuestra conciencia, ese es tu espíritu. Y el cuerpo te dice, no, que sí hago, que no hago, que sí, o sea, es una lucha, tenemos que entender que nosotros estamos metidos en un envase que pues a veces siempre va a ser nuestra lucha. Entonces por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor, que Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? Que donde está el poder para transformar nuestra mente, nuestro cuerpo, es a través de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el verdadero problema. Ahí, olvídense el mundo, claro, si lo demás es todo, es como una flor, como un árbol, como una planta de frutas, que a veces le cortamos las frutas, le cortamos la rama, le cortamos todo eso, pero vuelve a salir. Donde está realmente la raíz del asunto, está en que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa disciplina. Ahí es donde está el asunto. Porque podemos oír predicaciones impresionantes y todo eso, pero si nosotros no cambiamos la raíz y tenemos esa disciplina de leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, pues oigan, nunca va a cambiar, el árbol va a seguir dando las mismas frutas. Pero si transformamos por medio de la palabra de Dios la raíz, el árbol va a dar diferentes frutas. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad? Dice, ¿y cuáles son esas frutas? Pues el Evangelio, la palabra de Dios. Dice más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos, pues ahí está clarito, tropezadero, o sea, dudan, no lo creen, y también se les discipula para que no crean. Entonces nosotros vemos en la Biblia, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el arma más poderosa del maligno para destruir la humanidad? Es apartarlos de la luz, apartarlos de la Biblia, apartarlos de las palabras de Dios. Ese es el arma más poderosa del diablo. Porque cuando él hace eso, entonces sí, nos autodestruimos. Pero bueno, dice porque lo insensato de Dios, dice más, para los llamados así judíos, bueno, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo de que mi salvación está en ese que murió en la cruz? Porque ellos solamente conocen a un hombre que murió en la cruz, pero no conocen al hombre que murió en la cruz. El hombre que murió en la cruz fue Dios mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En el libro de Isaías dice, porque un niño nos es nacido y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, títulos del mismo Dios. Pero la gente solo ve, no, pues murió un hombre buena onda en la cruz, pero no conocen a ese hombre. Entonces, ¿dónde es donde van a conocer a ese hombre? Pues en las Escrituras. En las Escrituras. Y para eso es el Espíritu de Dios. Para eso fue el día de Pentecostés. Y pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Dijo la profecía, dijo el profeta. Y la profecía se cumplió. Pero como nosotros vemos más adelante, ¿verdad? Bueno, dice dice, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios. A ver, permítame, dice porque lo insensato de Dios, el 25, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque es que toda la fuerza, toda la sabiduría del planeta Tierra no va a salvar tu alma. Eso toda la ciencia, todo el conocimiento.
Pero la palabra de Dios, por más, ¿verdad? Humilde que una persona sea, es poderosa para traer la salvación, lo que pues en el planeta Tierra no se puede comprar, que es la salvación de nuestras almas. Un día vamos a morir. Pero bueno, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Ninguna de las otras características, sabiduría, fuerza, inteligencia, todo eso, ninguna de esas nos puede hacer sabios para Dios. Ninguna de esas cosas nos puede justificar. Ninguna de esas cosas nos puede apartar para servir a Dios, ¿verdad? Que es la santidad. Y pues menos redimirnos, lo que les decía, toda la sabiduría, todo el mundo entero junto no puede salvarnos. Toda la fuerza humana, toda la sabiduría humana no puede salvar nuestras almas, ni mucho menos, solamente Cristo. Bueno, ya entonces nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Crucificado, todo eso. Por eso la Biblia dice que ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, ya Pablo aquí les dice que cuando fue, les habló acerca del Señor Jesucristo, no fue con sus palabras elocuentes y sabiduría y todo eso. Y el capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuál es la sabiduría que nosotros hablamos? El reino de Dios. A veces ya no se habla del reino de Dios porque lamentablemente dentro de la iglesia ni creen en el reino. Es que yo creo lo que veo, a veces, ¿verdad? Inconscientemente no creemos en las promesas de Dios. Y Pablo de lo que habla aquí es de la sabiduría de Dios, del reino de Dios, de la palabra de Dios. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué los sabios no conocieron la sabiduría de Dios? Es que Dios no quería, no fue Dios. Ellos no la aceptaron. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Ellos sabían que Él era el Mesías, pero es impresionante, increíble. Cómo al ver al Señor Jesucristo con todo su poder y todo eso, no le creyeron. Eso es impresionante. Y de la misma manera, ¿verdad? Nosotros vemos que muchas personas no creen. No creen cuando Dios transforma a uno, que dicen, oye, ya no es el mismo, ¿qué le pasó? Ya es otra persona. Nadie puede ser, ¿verdad? Pero bueno, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué nos está hablando aquí? De las promesas, nos está hablando del reino de Dios, nos está hablando del cuerpo glorificado, nos está hablando de las profecías, del juicio, bueno, de muchas cosas. Que nosotros tenemos aquí esa sabiduría del reino de Dios, de una visión celestial, de una visión angelical, de una visión de los mismos infiernos. Todo ese conjunto de cosas, todo eso está en la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso esa es la sabiduría del mundo, en contra de la sabiduría de Dios. Y los del mundo, pues, no creen. Porque, ¿qué es lo que pasa en sus mentes? Pues yo no sé qué pasará en sus mentes, pero lo único que nosotros sabemos como seres creados por Dios es de que un día vamos a morir. Y de que, pues ya, ¿verdad? Por la palabra de Dios sabemos, y aún por nuestro mismo instinto sabíamos que no era todo esto lo de la vida. Que había una vida después de esta vida. Los mismos faraones se enterraban. Los mismos estos de China se sepultaban con todo su séquito de servidores.
los reyes, todos ellos. ¿Por qué? Porque sabían que había otra vida y ellos eran personas poderosos en la tierra. Y aún así ellos sabían que había otra vida después de esta. Y personas, ¿verdad? Que pues ni reyes son, mucho menos, dicen que no creen en Dios. Entonces eso es lo más, pues no tiene sentido. Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos en la Biblia, ahí donde vamos, dice, lo que ninguno de los, sí, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón. Bueno, eso ya, ¿verdad? Dice el 10, pero Dios nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Y dónde vamos a encontrar toda esta revelación, esta esperanza? De que a veces no dejamos que el mundo nos lleve con sus corrientes de desesperación, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a escudriñar las Escrituras. Nos va a hacer llenos del Espíritu Santo a través del conocimiento de Dios. A través de verdad, en eso consiste la vida eterna, en conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y el Espíritu Santo es allá donde nos tiene que llevar. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Pues otra vez a través de la palabra de Dios. Pues de qué otra manera. Es que dije, me pongo en mi verdad, así, y a lo mejor viene alguien y me lo revela. No te lo va a revelar nadie. El que te lo va a revelar es Dios. Y nosotros vemos en la Biblia que es lo que pues, todo el mundo necesita. Miren, ahorita ya guerras, rumores de guerra. Ya estamos en el Mateo 24. Pues no sé. No sé porque, no sé, pero pues ya ahorita hay guerras por todas partes. Y esa guerra se quiere venir para acá, para América. Es que cada loco en los gobiernos, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno. Y así se creen sabios. Pero bueno, y hay otros más locos que lo siguen. ¿Por qué? Porque pues no leen la Biblia. Pero bueno, dice, pero Dios nos dice, porque ¿quién de nosotros sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque ese hombre discernir espiritualmente. Por eso miren, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? A lo mejor muchos hicieron eso. Yo cuando estaba más jovencito, yo un día quise leer la Biblia. Y pues honestamente no entendí muchas cosas. Porque la Biblia nos habla de eso. O sea, no podemos llegar y agarrar la Biblia y así, ¿verdad? No. Ya los que saben un poco es porque han oído. Yo cuando leí que Capernaum y todo eso dije, ¿y eso qué es? Que sí, todas esas ciudades. Pues yo dije, caray. Esas ciudades son ciudades. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que conocer historia. Es que yo pensé que ya nada más recibía a Dios y ya todo. Es que no es así. La salvación, sí, la salvación es así. Pero para que nosotros nos mantengamos en el Espíritu de Dios, tenemos que conocer a Dios. Y Dios, como volvemos a decir, Dios nos va a dar el nuevo nacimiento. Tenemos que ser reprogramados por Dios a través de la Escritura. Y más ahora en estos tiempos que hay mucha tecnología para saber hasta dónde están hoy en día los lugares bíblicos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. A ver, díganme. Cuando nacen nuestros hijos, ¿qué es lo primero que aprenden? Lo primero que aprenden pues son reglas en el hogar. Tienes que llegar antes de no sé qué hora, si no se cierra la puerta. Y la cerraban y teníamos que brincar la barra. De la misma manera, cuando venimos a la familia de Dios, tenemos que saber cómo comportarnos. Porque las mismas reglas que hay en un hogar, en una familia, no son las mismas reglas que hay en otro hogar.
son diferentes. De la misma manera en Cristo, de la misma manera en el reino de Dios. Las mismas leyes que hay en un país no son las mismas leyes que hay en otro país. Las mismas leyes que hay en un estado, en una ciudad, a veces no son ni las mismas leyes que hay en otra ciudad. Y nosotros tenemos que estar preparándonos para el reino de Dios. Y allá es donde el Espíritu de Dios nos quiere llevar. Al reino de Dios. Para eso vino Cristo. Para prepararnos para su reino. Y nosotros vemos aquí más adelante, vamos a seguir, de las personas que son carnales, miren, ese es algo muy, yo creo que muy personal, entre cada persona. Porque aquí la Biblia nos va a hablar del Señor Jesús, de los que pues sí hablan que son carnales, todo eso, ¿verdad? Pero les digo, esto es personal. No es que ya ese borrachito que conoce a Dios dice que es cristiano y se va a ir al cielo y dice, miren, yo no sé, honestamente yo no sé. Porque solamente puede decir, sí, yo creo en Dios, de labios para afuera, y su corazón realmente, dentro de su corazón, le tiene miedo a la muerte y a la incertidumbre de morir, porque no sabe si se va a ir al infierno o se va a ir al cielo. Si una persona piensa de esa manera, oigan, o han creído al Señor Jesucristo o realmente no han creído. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Cristo, nosotros sabemos que el día que moramos, que pasamos de esta vida, vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora, no va a ser igual a una persona que se esfuerza constantemente, que busca a Dios, que se desvela con Dios, o sea, que invierte su vida con Dios. A una persona, ¿verdad?, que continuamente está peleando con el Espíritu de Dios. Allá pues va a haber posiciones, y es algo que nosotros tenemos que entender, porque miren, cuando sean los juicios, cuando el Señor establezca su reino, todas las naciones que sobrevivan, que van a ser varias. Entonces yo me quedo, bueno, para empezar, para que sobreviva va a estar en chino, porque va a haber de todo, radiación, bueno, muchas cosas, plagas, y bueno, ¿verdad? Va a haber de todo eso. Todos esos que sobrevivan en aquel tiempo, todos van a aceptar a Cristo porque lo van a ver. Pero ya no van a tener el privilegio que nosotros tenemos, de tener un cuerpo glorificado como Dios. No todos van a tener un cuerpo glorificado. Unas personas, los que estamos en el cuerpo del Señor Jesucristo, vamos a ser eternos para la eternidad. Los que se salven después del Señor Jesucristo, después del establecimiento del reino, ellos van a tener que comer del árbol de la vida para prevalecer, como para permanecer vivos, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Entonces esa es la gran diferencia. Probablemente ahorita no lo vemos, no lo entendemos, ni mucho menos, pero lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque a veces no lo podemos ver y entender, porque nuestra carne ha de decir, hombre, con que pases de panzazo, como en la primaria, hay que pases, ¿verdad? O sea, si no estaba panzoncito, no pasaba, porque no iba a pasar la línea. Pasó el estómago, pero no el cuerpo. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que, oiga, esa es una mentalidad muy carnal, no hay que esforzarnos mejor. Esforzarnos, ¿para qué? Para estar cada vez más cerca de Cristo, porque en aquel tiempo, el Señor Jesucristo nada más es uno. Y va a haber, la Biblia habla de que hay millones de ángeles que le sirven hoy en día. Vayan a una multitud de quién será, de quién les digo, a ver, de un artista, ¿verdad? Porque si les digo, si les digo de un rey o de un presidente, no, pues menos, no llegan ni a la puerta, pero de un artista probablemente, ¿verdad? No van a llegar a ellos. Imagínense, menos de un líder, de un presidente, de un rey de este tiempo. Y que la gente, pues, a comparación de la que habla la Biblia, es poquita. Imagínense estando en la presencia del mismo Cristo. Menos, ni lo vamos a ver. A lo mejor haya pantallas allá, no lo sé. Nada más por pura pantalla lo vamos a ver. Es que yo creí que el Señor me iba a estar esperando ahí con la mano para que me abrazara y me dijera, oye, pues pensamos mal. El Señor Jesucristo ahorita está metido en el lugar santísimo con el Padre, orando por la iglesia.
intercediendo como sumo sacerdote, porque fue y entregó su sangre para remisión de nuestros pecados. Tenemos un concepto muy imaginario, humanamente, de lo que es Dios. No, Dios no es así. Cuando dice la Biblia, ¿verdad? Que los que murieron no van a preceder a los que estamos aquí, quiere decir que no se van a adelantar. Los que ya murieron tienen que esperarnos. Y cuando lleguemos a ese lugar, la Biblia dice que nos van a preparar para presentarnos delante del Rey, Señor Jesucristo, como el Rey de Reyes. Ahí están tus redimidos, Señor, todos juntos, preparados. Eso es el reino de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de la que está hablando pues, aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, y hay más. Hay mucha más. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren, es que dice, ¿verdad? Dice, en cambio, el espíritu, escuchen bien esto, para eso hay que ser honestos. Es que yo soy bien espiritual y todos son pecadores. No, espérate, esa es tu carne. No, cálmate. Dice, el espiritual juzga todas las cosas para sí mismo. Esto será bueno para mí, esto será malo, esto yo creo que sí me conviene, esto no. El carnal va a decir, ¿verdad? Que venga todo. Bueno. Dice, pero él no juzga, él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque pues ya que nos juzgó es Cristo. ¿Por qué? ¿Quién es el que, la Biblia dice, verdad, que cuando nosotros morimos, la Biblia dice que está, que uno muere una vez y después el juicio? Ya esa condenación ya no es para nosotros. Nadie nos va a condenar en aquel tiempo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios quién es el que nos dice, pero no es juzgado de nadie. ¿Quién que nosotros cómo somos juzgados? La Biblia dice, ¿verdad? Que ya el juicio fue, pues ya fuimos perdonados. Pero bueno, Juan Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruía? A nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente tenemos? La mente ¿de qué mente tenemos? A veces nuestra mente del pasado quiere entrar en nuestra mente ahora y pues ahí es una guerra de mentes. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. La mente, los pensamientos de Dios, el carácter de Dios. El carácter de Dios. Entonces por eso nosotros vemos, ya no leímos esto. Más adelante dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿verdad? Porque también el hermano dice, os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjense, características de la persona, ¿verdad? Así, celos. ¿Dónde está el celo? ¿Dónde voy? Dice, porque aún, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, no sois carnales, pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo cual a cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor Jesucristo. Le atribuían a estos personas, ¿verdad? Pues ciertas atributos de la salvación, ¿verdad? Pero como dice Pablo, es que todos somos siervos. Nuestra mirada tenemos que ponerla en Cristo, no en los hombres. Hay personas que ponen su mirada en los apostolillos falsos, ponen su mirada en los profetillas falsos, ponen su mirada en los pastores mentirosos, ponen su mirada en el hombre. Que su salvación depende de lo que ellos digan. Nuestra salvación no depende de eso, nuestra salvación depende del Señor Jesucristo, de la Escritura. Porque hay personas que definitivamente sí decían, no, es que tú no puedes levantarle la voz al ungido y todo eso. ¿Qué ungido? Ni qué nada. Si está equivocado en el púlpito y dice cosas que son hasta blasfemia contra Dios, pues oigan, sienten a ese tipo.
Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que reprender, pues, todo esto. Que reprendamos al que está equivocado, bueno, dice el necio, para que no se crea sabio. Pero hoy en día el liderazgo dentro de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, pues está bien cómodo, dejando que el líder haga y les haga a su gusto. Cuando no es que él se vaya al infierno, ¿no? Tú también te vas a ser el líder responsable. ¿Verdad? Entonces, bueno, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que esa es la sabiduría de Dios. Ese es el Espíritu de Dios a donde nos va a llevar a toda esta esperanza que estuvimos viendo atrás. Y ahí es donde nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que no seamos jalados, atraídos, y caigamos en desesperación, pues del mundo, porque les digo, el mundo, pues sí sí no da miedo. Bueno, sí, a veces en el mundo sí da miedo, ¿cómo no? Yo porque no tienen, bueno, es verdad, pero bueno, tenemos nosotros que buscar a Dios para que nosotros seamos fortalecidos, nuestra mente, nuestra actitud, nuestro porte esté de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Y por qué nada lo dobla? Porque mi esperanza está puesta en Cristo y en el reino del Señor Jesucristo, que es a donde vamos. Y esforzarnos en este mundo, claro. Pero bueno, vamos a estar orando, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hace más de 2000 años, Padre, un día como hoy, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, fue derramado, Señor, a la humanidad, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa guía, Padre. Tu palabra dice que no nos ibas a dejar huérfanos, Señor, sino que tú ibas a enviar a tu Espíritu Santo, Señor, que sea que nos guíe a toda verdad, toda justicia, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas tratando con nosotros, Padre, que nos sigas enseñando, nos sigas redarguyendo, Señor, nos sigas, Padre, disciplinando, Señor, para que cada día nosotros parezcamos más, Señor, a tu Hijo amado, Señor, porque es ahí donde nosotros podemos encontrar la plenitud, Señor, de nuestra vida, Señor, el contentamiento, Señor, la felicidad y la paz, Padre. Pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor. Bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Y a nosotros también, Padre, los que estamos aquí presentes, Padre, te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Padre, con tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.